Hoy en día parece cada vez más difícil dar consejos sinceros. Cuando uno da consejos con buenas intenciones, puede acabar siendo interpretado como un entrometido, entrometiéndose innecesariamente. En mi caso, creo que los consejos de personas mayores y experimentadas son muy útiles y tengo mucho que aprender de ellas, ya que tienen la sabiduría necesaria para afrontar los problemas de la vida. Como mayores en la vida, las personas mayores tienen la sabiduría y la experiencia de que, por mucho que cambie el mundo, hay una verdad que no cambia, y es que la salud es lo más importante. Me da un poco de vergüenza decir esto. Soy una empresaria de éxito que ha construido su propio camino y preside una empresa sólida. Mis padres, que murieron jóvenes, vivieron una vida muy difícil, deambulando de mercado en mercado sin un espacio propio designado. Aunque mis padres pasaban apuros económicos, puedo asegurar que eran personas muy honradas que se ganaban el respeto de los demás. Desde que tengo uso de razón, siempre trabajaban duro, se levantaban 2 horas antes por la mañana para empezar el día y terminaban de trabajar 2 horas más tarde que los demás. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, a menudo sentía un pellizco porque me compadecía de sus dificultades. Por supuesto, les respetaba, porque me parecían muy buenas personas, pero cuando cumplí 16 años y maduré, empecé a comprender lo duro que habían trabajado y me compadecí de su situación. Mamá, soy tu hija, ¿verdad? Bueno, no estoy segura. No creo que seas mi hija. Muy gracioso, mamá, soy tu hija, así que pienso, ¿me escucharás? ¿Qué quieres decir? Dímelo a mí. Soy lo suficientemente grande como para cocinar un desayuno caliente, ¿no? Solo de pensarlo, me emociono y me impresiono. Lo delicioso que debe ser un desayuno hecho por nuestra hija, así es como lo pienso. Hay un sabio refrán que dice que a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces, ese pájaro madrugador atrapa un gusano caliente. ¿A qué boca va? A la del pajarito. Es lo mismo para tu padre y para mí. No podemos hacer como otros padres, enviarte a clases particulares o intercambios y contratar a un profesor particular de lenguas extranjeras. Lo que podamos hacer. Queremos hacer todo esto por ti, por eso nos levantamos más temprano y terminamos más tarde de trabajar. Pues hazlo. También hay un sabio refrán que dice que el agua de arriba debe estar limpia para que el agua de abajo permanezca limpia, ¿verdad? Eso es verdad. Así que a partir de ahora me levantaré 2 horas antes y te prepararé un desayuno caliente. Será estupendo para mí ir temprano a la escuela a repasar mis estudios, y ya que tú trabajas duro, yo, el agua de ablandamiento, no puedo ser perezosa y turbia. Así me inspiraron mis padres como modelo a seguir para ser una persona trabajadora. Así que conseguí estudiar 4 horas más al día de lo que pensaba. Pude entrar en una universidad y graduarme con un promedio perfecto, y gané una beca del gobierno para estudiar en el extranjero. Todo esto se debió a la gran influencia que tuvieron mis padres en mí, y se lo debía a ellos. También tuve la gran suerte de encontrar un marido sincero y muy respetado por los demás, aunque procedía de una familia muy pobre. Sin embargo, aunque llevaba una vida ejemplar, había algo importante que descuidaba, y era mantener una buena salud a mis 30 y pocos años. Cuando llevaba 1 año casada, empecé a sentir un extraño dolor en el bajo vientre, junto con un repentino aumento de las hemorragias menstruales y un aumento de peso, pero en aquel momento estaba muy ocupada en el trabajo, así que no tuve tiempo de prestar atención. Y en el fondo, sentía que era joven, así que pensé que no pasaría nada grave. Lo ignoré como algo sin importancia. Nunca imaginé que acabaría siendo el error más peligroso de mi vida. El día que empezó todo, llevaba varios días trabajando toda la noche en la oficina. Había muchas cosas que coordinar antes de renovar el contrato comercial con uno de los clientes más importantes de nuestra empresa. Pero durante la reunión, pensé, me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, estaba en la sala de urgencias de un hospital universitario. Estaba confusa y me desperté junto a mi marido y sus padres, que representaban a mis padres en el cielo. Mi marido me transmitió las palabras del médico de que debía someterme a unas pruebas, y hasta entonces lo entendí, y consideré que no era más que un examen rutinario. Pensé que me había desmayado por el cansancio de haber trabajado demasiado durante tanto tiempo. Por supuesto, no estaba demasiado preocupada. Estaba tranquila y pensaba que podría volver al trabajo si descansaba bien después de recibir el suero. Estaba pensando en aumentar los beneficios para los empleados más trabajadores de mi empresa, pero la situación empezó a cambiar rápidamente el día que recibí los resultados de mi análisis.
¿Su marido no está aquí, ni nadie de la familia? Definitivamente algo va mal. Me gustaría decirle primero que necesitará algunas pruebas más hasta obtener resultados precisos. Aunque el tumor se encontró en el bajo vientre, por su localización y forma, se sospecha que es un tumor maligno, es decir, se presume que es cáncer. Me quedé de piedra. Los resultados no diferían de lo que había dicho el médico responsable. Me diagnosticaron un cáncer de cuello de útero avanzado. Solo entonces me di cuenta de que, a diferencia de otros tipos de cáncer, el de cuello uterino no causa dolor ni síntomas evidentes. Muchos casos se descubren en fases avanzadas de la enfermedad. Afortunadamente, el cáncer de cuello de útero tiene un buen pronóstico, por lo que la tasa de supervivencia tras el tratamiento alcanza casi el 80%, pero para las pacientes como yo a las que se diagnostica en el estadio 4, la tasa de supervivencia es muy baja, alrededor del 25% más o menos. Yo aún era joven, así que tenía esperanzas de entrar en el 25% de supervivencia. Sin embargo, descubrí que el cáncer es una enfermedad mucho más peligrosa para los jóvenes. Esto se debe a que cuanto más joven eres, más y más rápido se multiplican las células cancerosas. No podía tener esperanzas. Era una situación sombría. Lo que más me dolió fue el diagnóstico de que no podría tener hijos. Me sentí desolada por no poder ser madre, pero al menos no había vivido en vano. La vida que había vivido fielmente no me permitió caer en la desesperación. Cuando se corrió la voz de que había sido hospitalizada por un cáncer, muchas personas vinieron a ayudarme. Me dieron palabras de consuelo, diciendo que estaban agradecidos por mi ayuda en el pasado, y entre ellas, curiosamente, estaban los dichos que resonaban en mis oídos. Aunque entres en tierras enemigas, sobrevivirás mientras mantengas la cordura. Así que mantente alerta y no te rindas, aunque el mundo se derrumbe, el sol saldrá a la mañana siguiente. Así que no te desanimes y sigue perseverando. ¿Habrían sido mis verdaderos padres tan devotos de mí como lo fue ella? No se separó de mí ni un momento, hasta el punto de que incluso me daba de comer. Conseguí recuperar la salud lo bastante rápido para la operación. Sin embargo, el día de la operación, mi suegra me dijo de pasada algo muy inesperado. Hay un amigo de mi ciudad cuya nuera murió primero. Fue un accidente de coche. No, fue cáncer. Cáncer de cuello de útero, como tú. Entró valientemente en el quirófano diciendo que la familia haría un viaje al extranjero cuando saliera del hospital, pero al final no volvió a abrir los ojos. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Significa que las cosas en el mundo no siempre salen según los deseos de la gente. Espera, aún no he terminado. Escúchame. Una herencia de unos pocos céntimos. ¡Qué vergüenza! ¿Y si nos pasa a nosotros? Estoy a punto de tener una operación, no una menor, una mayor. ¿Tienes que decirme algo así ahora? Nunca se sabe lo que le puede pasar a la gente. Así que si tienes algo en torno a lo que organizar tu patrimonio, déjalo claro de antemano. Baja la voz. Esto es un hospital. ¿Qué? ¿No pude bajar la voz después de oír que debía preparar la herencia con antelación? La probabilidad de que muera es alta, para ser sincero. Si mueres sin hijos ni nietos, ¿qué nos quedará a mí o a tu marido? Nada más que la herencia. Suegra, hoy estás muy rara. La gente cambia todo el tiempo. Por favor, no vengas más al hospital. Va a ser difícil para mí ver tu cara durante un tiempo, creo. Sería más cómodo para mí tener un cuidador mejor. Entiendo que, para quien va a someterse a una operación a vida o muerte, es natural preparar los asuntos personales en caso de fallecimiento. Así que, desde el momento en que me ingresaron en la sala de oncología, ya tenía en mente mis asuntos personales. Si algo me ocurriera, la persona que se ocuparía de mi patrimonio como albacea sería mi marido. Pero ese día, la razón por la que estaba de mal humor era la actitud de mi suegra. Lo dijo como si estuviera esperando a que me muriera y expresó abiertamente su codicia y sus expectativas de herencia delante de mí. Yo que había soportado dolorosas sesiones de quimioterapia para, de alguna manera, estar lista para la operación. Como dice el refrán, nunca se puede conocer la mente de alguien. Y no me fue posible entender claramente lo que pensaba mi suegra, que de repente reveló su codicia por la herencia, pero sí pude percibir claramente una cosa: era muy diferente de cuando solía cuidarme con tanto cariño. Así que decidí mantener las distancias con mi suegra por el momento. Y desde aquel día, tampoco ha venido a visitarme al hospital, pero el hecho de que no pudiera verla no significaba que pudiera relajarme, porque empezó a comprobar mis colocaciones en cada comida. Cuanto más pensaba en su comportamiento cuando enviaba mensajes, aunque yo no respondiera a ninguno, más extraña me parecía. ¿Qué hay de malo en comprobar la salud de tu nuera, que vino después, en preguntarme si no quería ver a mis padres fallecidos, que murieron primero, o en no resentirse demasiado con el mundo,
ya que la vida de uno la determina Dios. ¿En qué se diferencia eso de decir que me ha marcado como alguien que va a morir pronto? Me alegro de haber bloqueado su número, pero gracias a Dios hizo la vista gorda. Mientras tanto, un ángel inesperado vino a mí. Era mi cuidadora, una abuela que me cuidaba tan bien que mi marido podía irse a trabajar con tranquilidad. Tenía un encanto que sabía exactamente lo que yo necesitaba, y sobre todo, era muy sabia, como si conociera todas las respuestas a los problemas de la vida. La gente con parientes cercanos es así. Lo siento, me entrometí presuntuosamente. Hoy en día, a los jóvenes no les gusta que la gente se meta en sus asuntos. Está bien, agradezco tener a alguien con quien hablar, ya que me aburro después de que mi marido se va a trabajar. ¿Pero qué quieres decir ahora? Las personas con parientes cercanos oían eso todo el día mientras atendían a otro paciente. Tu suegra solo parecía preocuparse por la herencia que tienes. Sí, la verdad es que no lo sé. Era una persona tan agradable, pero ¿por qué cambió de repente? Dios mío, la oración es enemiga de la perfección, pero a veces el dinero habla más fuerte que la sangre. Oh, mi dinero se ha ido. Podría sonreír ante la broma sarcástica de la abuela. No me malinterpretes, no es un cumplido decir que el dinero es lo mejor, sino más bien que el dinero ciega a la gente. De todos modos, asegúrate de comerte toda la cena, ráspala y cómetela toda. Si comes tan poco como el almuerzo, tu salud no mejorará. Comer te dará energía, tienes que ser fuerte para poder enfrentarte a una operación difícil con confianza. Sí, con confianza. La abuela que vino a cuidarme se convirtió así en la única fuente de energía alegre para mi difícil vida en el hospital. Me dijo que un día pensó en mí al pasar y me traía bocadillos de vez en cuando, porque estaba cansada de la insípida comida del hospital. Dijo que me traería cualquier cosa, pero pronto me di cuenta de que tenía bastante experiencia en cuidados hospitalarios. Preguntó a mi médico de cabecera qué sería bueno para mi salud y evitó los tentempiés poco saludables. Pasé mucho tiempo con ella, que era una cuidadora tan dedicada, y poco a poco empecé a olvidar mis preocupaciones por mi suegra. Finalmente, entré en el quirófano con el cuerpo y la mente en forma. La operación fue tan difícil que todo el equipo médico, empezando por el médico responsable, dijo que el pronóstico era imprevisible. Pero el resultado satisfactorio, junto con el hecho de que el cáncer de cuello de útero tiene las tasas de mortalidad más bajas, fue un milagro creado por el consuelo y el apoyo de la persona que me cuidaba, mis ganas de vivir y el corazón del equipo médico que quería salvarme la vida. Sin embargo, tras recuperarme de la operación, volví a la habitación del hospital, pero mi marido no estaba a mi lado cuando abrí los ojos. No vino en todo el tiempo que estuve recuperándome. Solo mi cuidadora, la abuela, me cogía las manos todos los días y rezaba sus oraciones de agradecimiento. La situación me resultaba muy extraña, pero no me atrevía a preguntar. Los ojos de la abuela, como si mirara a su hija enferma, me decían que ahora me centrara en mi recuperación. No fue hasta el día en que me dieron el alta, cuando mi salud estaba casi restablecida, cuando la abuela me contó todo lo que sabía. Me dijo: «Por fin te has librado de esa maldita enfermedad, ¿verdad?» Sí, según mi médico, es necesario asimilar el pronóstico de los próximos 5 años antes de determinar una cura. La intervención quirúrgica salió muy bien y mi recuperación fue rápida, así que no hay mucho de qué preocuparse. ¿Estás bien, cariño? Muy bien. Ahora dime, he recuperado mi salud, ¿verdad? Bueno, trabajo aquí y allá para cuidar a mi nieta, que perdió a sus padres pronto. Y así nos conocimos el día que entraste en el quirófano. Fui a la oficina de un agente inmobiliario a hacer limpieza, y tu marido estaba sentado allí. ¿Y eso por qué? Fue a ver la propiedad, me quedé perpleja. ¿Recuerdas cuando dije que lo más preciado es la sangre? La palabra tiene un significado bueno, que el amor entre los miembros de la familia es profundo, pero también tiene un significado oscuro. En resumen, significa que los mismos padres tendrán los mismos hijos, como tu suegra, que al principio se interesaba por tu dinero. Incluso tu marido, que fingía preocuparse, era como su madre, interesado primero en tu dinero. Sí, parecían ocasiones elegantes, pero ¿cómo podía saber él de dinero que yo no supiera? Parece que para él fue dinero desde el momento en que tuviste cáncer. Lo siento. Le pidió a un agente inmobiliario que le recomendara una propiedad estable. Está bien aunque la propiedad sea cara, porque si la operación de su mujer sale mal, toda su fortuna está a punto de caerle a él como herencia. E incluso si la operación sale bien, se divorciará de ella alegando infertilidad y se quedará con la mitad de su fortuna. Parecía muy amigo de los agentes inmobiliarios. ¿Conoce al agente inmobiliario Charles? Sé que es de la ciudad natal de mi marido, y han tenido una estrecha relación desde la infancia, así que gracias por hacérmelo saber.
¿Cómo puedo recompensarle por ahora? Anote bien lo que le digo. ¿Quiere decir que a veces el dinero habla más que las líneas de parentesco? Eso significa que la persona que una vez enredada en el terrible hechizo del dinero ya no razonará. Sí, gracias por el consejo. Y fui a casa de mis suegros. Casualmente mi suegra estaba discutiendo con su hijo sin saber siquiera que yo había llegado. Mi marido, que se encontraba en una situación en la que había adelantado el pago del terreno utilizando todos sus ahorros, le estaba suplicando a su padre que si me quitaba la pensión alimenticia, se la devolvería con toda seguridad. Y al pedirle que le ayudara a pagar el saldo de la propiedad que había comprado en respuesta, mi suegra le dijo que se había quedado sin dinero y le gritó a su hijo. Por otra parte, no dejaba de preguntarme por los resultados de la operación y si era cierto que había sido un éxito. Me preguntó qué probabilidades había de que yo muriera, pues había oído que muchas personas fallecen a los 5 años de la operación. Ignorando a madre e hijo, estaban discutiendo sobre dinero, lo que solo me dejó un pensamiento en la mente, que una vez que una persona está enredada por el dinero, ¿qué dijo el médico? El médico dijo que tu cáncer volverá pronto, ¿no? ¡Qué mala suerte! El doctor dijo que mi pronóstico es muy bueno. La recuperación es rápida, así que no tendré que preocuparme demasiado en el futuro. Parecía decepcionada. ¿Por qué estás decepcionada? Porque no podrás llevarte mi dinero, pero ¿no es un poco gracioso? Aunque la operación salga mal, sé que será para mi marido, no para ti, suegra. Es el dinero de mi hijo y el dinero de mi hijo es todo mi dinero. ¿Por qué pelear entre madre e hijo? Déjame hacerte una pregunta mientras hablamos. ¿Por qué de repente te has vuelto codiciosa de mi dinero? Tú no eras así. Cuando se fijó la fecha fui a tu casa a empaquetar tus cosas y, mientras estaba allí, estuve limpiando la casa y acabé mirando los extractos bancarios y vi el saldo. Eran varios cientos de miles de dólares, así como acciones de tu empresa y mucho dinero. ¿Cómo crees que sobrevivirás cuando mueras? Cientos de miles de dólares están en juego. Si por mí fuera, te habría tirado del salvavidas en el hospital por lo menos. Eres tan honesta que te lo tragas todo por dinero. Justo entonces, intervino mi marido. Por eso mi mujer te dice, mamá, que no es tu dinero. Aunque le pase algo a ella, todo este dinero es mío. Le pregunté a mi marido, ¿acabas de llamarme tu mujer, cariño? Claro que sí. Querida, claro que eres mi mujer. ¿Eres una extraña entonces? Bueno, como aún no me he divorciado por infertilidad, supongo que legalmente seguimos casados, ¿no? ¿Estabas escuchando? ¿Desde cuándo? Deberías tener cuidado. Las paredes también tienen oídos. Incluso si no hubiera venido aquí hoy, se habría revelado algún día. Mientras me operaban, tú ibas por ahí intentando comprar tierras, con la esperanza de sacarme la pensión alimenticia. Cariño, está bien. Había una cosa más que creer. ¿Por qué sigues preguntando solo para molestar? ¿Sabes por qué empezaste? ¿Sabes lo que has arruinado con ese dinero? Pusiste sal en la herida de no poder ser mamá, en vez de consolarme. ¿No deberías haber usado eso en mi contra? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Inventar una mentira como esa otra vez? ¿Disculparme? Es suficiente por ahora. Ustedes dos síganme. Voy a darles una buena noticia. Hablé con calma al abogado. Entonces vi una sonrisa radiante en los rostros de mi marido y mi suegra. Continué. Por favor, soliciten el divorcio. Todas las razones atribuibles conducen al desastre. Mi marido puso cara de sorpresa. ¿Por qué le sorprende tanto una persona que tan osadamente conspira para confiscarme la mitad de mi dinero? ¿De qué estás hablando, querida? No hay pruebas. ¿Por qué yo, que fui al borde de la muerte y volví, dándome cuenta más que nadie de lo precioso que es cada minuto y cada segundo, no voy a tener un encuentro y una sesión contigo, a quien no quiero volver a ver ni en sueños? Cuando terminé de hablar, reproduje el archivo de grabación de mi teléfono móvil. Era un archivo de grabación que contenía todas las cosas que les había preguntado deliberadamente a mi marido y a mi suegra en casa de los suegros hacía un rato. En ese momento, mi marido y mi suegra se arrodillaron rápidamente ante mí y empezaron a suplicarme perdón. Y solo me calmé después de grabar sus promesas de no acercarse a menos de 500 metros de mí y de acordar un divorcio sin pensión alimenticia. En cuanto se llegó al acuerdo, salieron corriendo del despacho de su abogado de forma desagradable. Ese día, había una razón diferente por la que me estaba divorciando tranquilamente de ellos sin pensión alimenticia. Cuando estaba tan enfadada como para meterle en la cárcel por angustia emocional e intención maliciosa. Al principio eran muy pobres, y él invirtió todo el dinero que había ganado y ahorrado en el pago por adelantado de un terreno que no podía pagar. Iba a pagar el saldo con el dinero de la manutención que iba a recibir de mí. Pero ahora ese plan ha fracasado, lo que significa que perderá el anticipo. Recoge lo que siembra. Él lo pidió. No pudo pagar el saldo de la propiedad, así que perdió todo el anticipo.
¿Qué pasó con mi cuidador? A la abuela, por supuesto, le estoy devolviendo poco a poco su amabilidad. Sin embargo, se negó cuando le ofrecí una compensación económica. Sigo viéndola a menudo para mantener nuestra amistad. Me dio una lección cuando le pregunté cómo podía devolverle su amabilidad. La forma de corresponder a la verdadera bondad es mantenerse en contacto con ella a menudo. Y en su solitaria vida, verme a menudo y continuar nuestra relación son las verdaderas recompensas.